Vamos a iniciar. ¿Qué tal? Buen día, estimados amigos de Comunidad Cadefi. Un gusto saludarles. Estamos esta mañanita de hoy, 7 de octubre de 2024. Pues vamos a iniciar. Sean bienvenidos. Vamos a revisar un tema no tan común. Seguramente les ha tocado ver en la práctica que este tema no es muy habitual. Y es lo que tiene que ver con registros y asientos contables. Nos salimos un poquito del molde, no vamos a hablar propiamente de manera exclusiva de normas de información financiera, pero de igual manera, pues tampoco vamos a hablar exclusivamente del código fiscal y de su reglamento. Así que quedamos como en una parte híbrida, ¿sí? ¿A qué me refiero con una parte híbrida? No vamos a hablar propiamente de manera exclusiva de NIF, pero tampoco nos vamos a volcar totalmente a la parte fiscal. Y sin embargo, ambas situaciones, lo que tiene que ver con la normatividad contable y de igual manera aquello que tiene que ver con la normatividad fiscal, son cosas que tenemos que volver a observar a la hora de que nosotros pues ejecutemos algún tipo de registro contable. ¿Sí? Mucho se dice de pronto en relación con estos temas. La realidad, y hay que decirlo, es que la contabilidad no se hace conforme a NIF. De hecho, si ustedes abren sus normas de información financiera, van a notar, y ojo con esto, pues que nunca me dice cómo cargar o cómo abonar. Van a notar que no me habla de un catálogo, de un plan de cuentas. No es como tal, las normas de información financiera no son como tal una guía contabilizadora, ¿sí? Sin embargo, las NIF, y aquí es donde tenemos que poner especial atención, nos van a dar la pauta para reconocer, para evaluar, para presentar y para revelar una partida dentro de lo que es, pues en este caso, la información financiera. Entonces repetimos, reconocimiento, valuación, presentación y revelación. ¿Listo? Quizá la parte que pudiera de pronto ahí encontronarse con este tema de los registros de asientos contables sea con aquello que conlleva el reconocimiento y la evaluación de una partida. Recordemos que en la medida que nosotros reconocemos una partida en nuestro sistema de información contable, pues le estamos dando entrada a un valor y le estamos dando entrada, pues pueden ser diversas situaciones, ¿no? A un activo, a un pasivo. Entonces, pues hay que decirlo con todas sus letras, al pan pan, al vino vino. La contabilidad no se lleva conforme a NIF. Lo que se lleva conforme a normas de información financiera es la información financiera que precisamente emana de la contabilidad, entendiendo propiamente la contabilidad como una técnica. ¿Listo? Así que vamos a iniciar. Y bueno, vamos a empezar por la parte legal. Algo que llama la atención aquí, lo tenemos en pantalla, es que no vamos a iniciar hablando de ningún tópico jurídico relacionado con lo fiscal. Vamos a pensar en un negocio, vamos a pensar en actos de comercio. Finalmente, para que un negocio funcione, lo hemos dicho infinidad de veces y aquí pues no estaría mal recordarlo, son diversos tipos de ratios, diversos tipos de situaciones que se deben cumplir o que deben de combinarse para que un negocio sea exitoso. Sin embargo, entre los más importantes y que siempre destacamos, pues está el tema de la liquidez, lo cual me va a conllevar a una solvencia y una vez que fuimos líquidos y una vez que fuimos solventes, pues tendremos que llegar vamos a decirlo así, a la cereza en el pastel, que es la rentabilidad. Habitualmente un negocio conlleva un tipo de actividad económica que una de dos, o termina siendo un acto de comercio
o consiste en la prestación de un servicio, que aquí sí por la parte de servicios, pues podríamos hablar de pronto de un servicio profesional. Sin embargo, también vamos a ver o entenderemos que hay servicios que tienen pues una característica más empresarial. Dirían por ahí, ¿no? Naturaleza de actividad empresarial. Entonces, pensando en el negocio como una unidad económica, una unidad generadora de ingresos, pues tenemos que voltear a ver la legislación mercantil en relación con estos tópicos contables. Ya dijimos, la contabilidad es una técnica. Hasta este punto yo entiendo y pienso que queda claro que efectivamente pues no estamos hablando de una ciencia. Estamos hablando de una técnica para compilar, para elaborar registros contables. O sea, la técnica de la contabilidad es la que nos permite hacer el registro de estos asientos contables. ¿Sí? Y bueno, el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Habitualmente no me gusta poner texto en las láminas, si lo han notado. Sin embargo, hay ocasiones que, dada la importancia, pues es importante dejar ahí por lo menos un extracto, ¿no? Aquí, si se fijan, marcamos de color rojo la obligación. El comerciante está obligado a llevar y a mantener. Y aquí viene el punto fino. Nunca me habla de una contabilidad. Me habla de un sistema de contabilidad. Aquí podemos pensar en la figura del sistema de información contable. Ojo, aquí esta parte también hay que destacarla. Cuando hablamos de un sistema de información contable, no referimos exclusivamente al software, a la aplicación o al programa de contabilidad. Un sistema de información contable conlleva políticas, procedimientos. Ahí sí podríamos hablar inclusive de una guía contabilizadora, temas de control interno, ¿sí? Toda una serie de procesos o etapas para captar la esencia de las operaciones económicas que lleva a cabo en este caso una entidad, ¿sí? Entonces, nótese, saliendo del tema fiscal, pensando únicamente en lo que hace a la legislación mercantil, un comerciante sí o sí está obligado a llevar y a mantener un sistema de contabilidad adecuado. En los recuadros que tenemos ahí de color azul, de manera sintética, describiendo qué características debe tener este sistema de contabilidad, a mí el que más me llama la atención es el apartado C. Tercer recuadro de la derecha, viendo ustedes hacia la pantalla. El apartado C dice que este sistema de contabilidad debe permitir la preparación de información y estados financieros. Esta parte va un poquito de pronto con dedicatoria para nuestros amigos que de pronto viven una realidad alternativa donde lo único que pesa o lo único que vale es la parte fiscal. Nótese que nunca me dice ahí el Código de Comercio en este artículo 33, en alguno de estos apartados o incisos, pues que la contabilidad sea de tal forma o de tal manera que me permita calcular impuestos. No sé si a lo mejor alguien ahí entre líneas o si a mí se me está escapando, pero yo entiendo que la contabilidad finalmente va a terminar siendo una herramienta del negocio. ¿Sí? Tan es el peso de considerar la herramienta de negocio que me va a permitir preparar información financiera y estados financieros. Y pensando un poquito cargados ahí al tema fiscal, y sé que suena muy, muy burdo, ¿no? Y quizá podrán decir, ya va a empezar este amigo, ¿no? Otra vez con lo mismo. Pero pues vamos a pensar en estados financieros. Un estado de resultados, un estado de resultado integral, un balance general o estado de situación financiera, un estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el capital contable. Yo pregunto en este punto, ¿qué ley fiscal o qué ley tributaria te da eso?
Si legal y mercantilmente hablando, tu sistema de contabilidad debe generar este tipo de información, dame el fundamento legal fiscal en tu código, en tu reglamento, en la ley del IVA, en la ley de renta, donde me diga cómo elaborar un estado de flujos de efectivo, donde me diga cómo elaborar un estado de situación financiera, donde me diga como tal cómo presentar, ¿sí? Y cómo revelar la información financiera. Yo espero que esto que estamos reflexionando dé respuesta a aquella vieja pregunta, aquella gran demanda de los colegas en el sentido de si estoy obligado, sí o no, a llevar contabilidad. ¿Quieres tomar decisiones económicas acertadas? ¿Quieres anticiparte a lo que pueda ocurrir en el negocio? ¿Quieres presupuestar? ¿Quieres proyectar escenarios? Invariablemente, pues estás obligado a llevar una contabilidad en toda forma. Cuando digo en toda forma, me refiero a un libro diario, un libro mayor. Se va a ir generando a final de mes un reporte denominado balanza de comprobación. Esa balanza de comprobación va a ser la base para elaborar los estados financieros, ¿sí? Y bueno, pues la obligación ahí está. Y como pueden ver, no estamos ni siquiera volteando a ver las NIF, ni tampoco estamos volteando a ver las leyes fiscales. Ahora, en este caso el Código de Comercio se ha venido actualizando, ha sido objeto de algunas reformas, y en ese sentido, pues nótese que esta contabilidad, por llamarla de alguna manera mercantil, pues como tal debe llevarse en medios electrónicos. Seguramente ese tema le suena conocido, ¿no? Además de que estaríamos matando dos pájaros de un tiro. Si recuerdan, en el ámbito de lo fiscal, una de las diversas obligaciones que tienen que ver con la contabilidad para efecto fiscal, pues es que estos registros se deben llevar en medios electrónicos. Otra de las obligaciones que seguramente lo primero que nos rebota o nos viene a la mente es la parte fiscal, es la de conservar la contabilidad, que habitualmente digo, hoy rondamos dos paradigmas, ¿no? En materia fiscal. Eh, lo habitual que son los 5 años, que es como el mínimo de plazo de conservación de la información, y también tenemos de pronto lo que puede ser una sana recomendación, ¿no? Recordando que por ahí el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación también ha sido objeto de algunas reformas, de algunos cambios, pues en el sentido de que muchas veces para una persona moral, en tanto prevalezca o en tanto exista la persona moral, pues lo mejor será conservar toda esa información en tanto subsista la entidad. Bueno, pues miren, aquí tenemos una novedad en el artículo 38 del Código de Comercio, pues me dice que este plazo de conservación de la información contable deberá ser por un plazo mínimo de 10 años. Cuando hablamos de contabilidad, invariablemente tenemos que hablar de la teoría contable. Tenemos que hablar de la figura del activo, la figura del pasivo y del capital contable y la dichosa ecuación, ¿no? Que yo nunca le he visto forma de ecuación. Yo simplemente lo veo como una operación aritmética sin más ni más. Pero bueno, miren, lo que dice la teoría contable es que el activo va a ser igual a la totalidad de pasivos más mi capital. ¿Sí? Si lo queremos reducir a algo muy sintético, a algo muy factible o fácil de entender, podríamos decir que el activo son aquellos recursos que posee la entidad y que con esos recursos la entidad va a hacer frente a la realización de sus actividades económicas. Aquí vamos a partir de una situación muy importante. Si bien hablamos de recursos que posee la entidad, una característica primordial que deben tener estos recursos es que al futuro me generen beneficios económicos.
O sea, los pueda operar en pos de poder realizar mi actividad económica. ¿Listo? Entonces, podríamos poner ejemplos de activos, ¿no? Puede ser desde una cuenta de banco, puede ser desde el mobiliario, equipo de oficina, la maquinaria, el equipo, cuentas por cobrar, valores que tengamos en los inventarios, en los almacenes de la entidad económica, en fin. Todo esto entendiendo en principio, pues que nos va a generar beneficios económicos al futuro. Ahora, este activo va a ser igual al pasivo más el capital contable. Aquí también vamos a tratar de reducirlo a lo mínimo, a lo más entendible. El pasivo, si le podríamos llamar de alguna manera, es el financiamiento externo. El capital contable es el financiamiento interno. ¿Qué es un financiamiento externo? Pues aquellas obligaciones que tengo para con terceros, ¿sí? A lo mejor un proveedor que me surte mercancías o materia prima, insumos y que me otorga ciertos días de crédito. A lo mejor algún tipo de capital tomado en préstamo por parte de una entidad financiera o una entidad que se dedique a ese tipo de negocios, a ese tipo de operaciones financieras, ¿sí? En el capital contable, pues le llamamos financiamiento interno porque vamos a encontrar dos segmentos dentro del capital. El capital contribuido y el capital ganado. ¿Cuál es el capital contribuido? Pues aquellas aportaciones iniciales, aquel capital que se exhibió de inicio para empezar a operar la entidad. Y luego tenemos el capital ganado, pues el que es toda la historia de la empresa. Año 1, año 2, hubo pérdida, hubo ganancia, 4 años de ganancias consecutivas. Y pues a lo mejor se está reinvirtiendo parte de esa ganancia o el total de esas ganancias. Entonces, vamos a sintetizarlo nuevamente y para que quede entendible, el activo es lo que posee la entidad, el pasivo lo que debe la entidad y el capital lo que se aportó de inicio más lo que ha ido acumulando de ganancias como tal la entidad o la empresa. Por eso, ya así muy sintético, queda como lo que tiene la entidad, lo que debe, que es el financiamiento externo, y lo que ha ido generando, ¿no? A razón del capital interno, ¿no? Del financiamiento interno, que fueron aquellas aportaciones de inicio y luego todos esos frutos que en su momento dieron esas aportaciones a través de la vida económica de la entidad. Para todo esto, vamos a echar mano de lo que es el concepto cuenta. Vamos a tener cuentas en la contabilidad. Y estas cuentas las vamos a alimentar de diversos movimientos que vamos a tener en diversos periodos y que vamos a identificar con aquello que de a pie conocemos o llamamos como cargo y abono. De pronto escuchamos la palabra cargo y abono y lo relacionamos con el debe, con el haber, con un saldo deudor, con un saldo acreedor. En ese punto es donde yo me abro de capa un poquito y les comparto algo que a mí me funcionó en su momento. En la universidad, allá en la Facultad de Contaduría en la UNAM, tuvimos un profesor que tomando como base lo que hoy día identificamos como un postulado básico, que sería el de dualidad económica, esta figura del origen y de la aplicación de los recursos. ¿Sí? Dicho en otros términos o de manera pronta también para no entretenerlos, no aburrirlos aquí, yo no aprendí la contabilidad en función de cargos y abonos. Yo aprendí la contabilidad y les puedo comentar, dicen que cada quien habla como le va en la fiesta, ¿no? Pues les puedo comentar que para mí fue mucho más simple entender lo que es el origen de recursos y lo que es la aplicación de esos recursos. No quiere decir que una cuenta de activo, y aquí quiero ser muy claro, no se pueda cargar y abonar. Por supuesto que una cuenta de activo puede fungir como un origen o como una aplicación de recursos.
A lo que yo refiero es a la naturaleza primera de este tipo de cuentas, ¿no? Identificamos a los activos como aquellas donde aplicamos recursos, pues tal vez simplemente porque en este momento tú y yo constituimos una sociedad, una empresa, y esos recursos que estamos aportando de inicio los tenemos que reflejar en una partida de activo, que puede ser una bóveda, puede ser la caja general, puede ser una cuenta de banco, y finalmente ahí está la aplicación del recurso. ¿Cuál fue el origen? Esas aportaciones que tú y yo hicimos. O vamos a pensar que obtenemos un préstamo bancario, cambiando el origen de recursos en vez del capital por un pasivo, tomamos un capital en préstamo, no sé, invento de algún banco, el origen del recurso va a ser el pasivo. Es decir, esto que nosotros llamamos o identificamos como financiamiento externo y la aplicación pues invariablemente será algún tipo de activo. Ese capital, ese préstamo que nos otorguen, o lo podemos reflejar directamente en la cuenta bancaria, o lo podemos reflejar también como parte del capital de trabajo, para efecto de adquirir mercancías, para efecto de adquirir alguna maquinaria nueva. El tema es que la parte del activo siempre la vamos a identificar con una aplicación de recursos. Entonces, mira, me disculpo de antemano si no hablo específicamente de cargos y abonos. Si tú ya estás lo suficientemente programado para este tema de cargo, abono, debe haber. Mira, con que te aprendas esto está sencillísimo, ¿eh? Cada que hablemos de origen de recursos, vamos a pensar en la figura del abono. Y cada que hablemos de la aplicación de recursos, vamos a pensar en la figura del cargo. Porque va a ser mucho más sencillo, ya tú lo verás. Una última advertencia, un último comentario. Habitualmente para entender la génesis y el cómo se elabora un asiento, un registro contable, al menos para yo poder entenderlo, para poder pues finalmente desahogar el procedimiento y explicarlo, habitualmente yo empiezo con los abonos. O sea, cuando tú me pones de ejemplo una operación y me dices dónde cargas y dónde abonas, lo primero que yo hago es identificar cuál es el origen de los recursos. Y una vez que identifico la partida que tiene el origen de los recursos, pues pienso en dónde voy a abonar, a qué cuenta. Y posteriormente pienso en el destino, en la aplicación de ese recurso. Sin embargo, pues en la práctica y como nos lo enseñaron en la escuela, pues es que primero cargas y luego abonas, que yo no tengo lío, ¿eh? O sea, de cualquier manera yo razono el asiento contable y ya que lo razoné, pues empiezo como por el final, ¿no? Porque yo sí tuve jefes, yo sí tuve maestros en la escuela que, pues híjole, casi casi nos mandaban a fusilar por empezar con el abono y no por empezar por el cargo, lo cual no era compatible con la lógica de tratar yo de entender cuál era el origen y cuál era la aplicación del recurso. Luego ya el cerebro se fue acostumbrando, ¿no? El cerebro, ok, ya que viste dónde abonas y dónde cargas, no se te olvide que empiezas por el cargo. No te vayan por ahí a regañar, ¿no? Y bueno, a nivel de las cuentas de capital, vamos a ubicar esta segmentación. Les decía que tenemos un capital contribuido, que son las aportaciones de los socios, de los accionistas, o también como las NIF los llaman los propietarios. Y tenemos el ganado, no el ganado que estás pensando. O sea, el capital ganado, ¿no? Lo que es la historia, esa revolvencia que van dando las actividades económicas que realiza el ente. Dentro del capital ganado, pues vamos a tener las cuentas de resultados. Por un lado, cuentas de costos y de gastos como parte de una aplicación de recursos. Y por otro lado, aquellas cuentas de ingreso que son un origen de recursos. ¿Listo? Y bueno, ya que hablamos de la teoría de la partida doble, ya que hablamos y volteamos a ver un poquito de la teoría del cargo y el abono,
ya que vimos que no específicamente la materia fiscal me obliga a llevar contabilidad, ni tampoco que haya forma alguna en que las NIF me coaccionen, pues ahora sí vamos a empaparnos un poquito de normatividad, en este caso de las normas de información financiera, retomando nuevamente este concepto de contabilidad. Aquí hay que decir algo importante. A partir de 2023 venimos trabajando con un nuevo marco conceptual, una nueva NIF A1 que redefine diversos conceptos, ¿no? Que yo no le veo mayor lío ahí, ¿no? O sea, si de pronto a la definición de contabilidad le varían alguna situación, algún adjetivo, algún sinónimo, pues yo no le veo mayor complicación, ¿no? Creo que considero que esta definición que tenemos en pantalla y que la emite el CINIF, Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y Sostenibilidad, eh, pues es muy ad hoc, ¿no? A lo que conocemos referente de esta técnica, empezando precisamente por esa situación, ¿no? La contabilidad en todo momento refiere a una técnica, no refiere a una ciencia. ¿Por qué no es ciencia? Porque tiene que hacer uso, tiene que echar mano el profesional de la contaduría de su criterio, de su juicio profesional. Sin embargo, pues la idea de usar o de utilizar o manejar un estándar, en este caso las NIF, lo que busca o lo que prevé, pues es que no haya muchos caminos alternativos. O sea que básicamente todos los contadores piensen con el chief de cómo es que tienen que reconocer, cómo es que tienen que evaluar, presentar y revelar la información financiera. ¿Sí? Entonces, primer palomita es una técnica. Esta técnica me va a ayudar a llevar pues, un acumulado de registros, una compilación de registros que voy a registrar. Aquí viene algo que también es clave, ¿eh? Si entendemos esto, entendimos todo. Transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Aquí es donde siempre les pregunto, ¿no? Cada que topamos con este tema o esta temática dentro de algún curso. ¿Alguien lee o alguien ve en este pequeño parrafito que la contabilidad sea una técnica que me ayude a registrar comprobantes fiscales? Es pregunta seria, ¿eh? Dirían por ahí, es para una tarea. Repito, alguien lee, alguien ve o alguien escucha. Sí, por aquellos de los que cavilan, ¿no? Y que piensan ahí en voz alta, que ese término, ese concepto o esa definición de contabilidad haga alusión al registro de comprobantes fiscales. Yo no lo veo, ¿eh? Y miren que lo leo, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a releer y yo nunca veo que diga que haya que registrar comprobantes fiscales. Viene otra reflexión importante y por eso lo pusimos de color rojo. Alguien lee, alguien ve o alguien entiende que diga que se registran operaciones que afectan legalmente o fiscalmente a una entidad. Sé que puede sonar absurdo, sé que puede sonar muy burdo, pero por allá vamos, de allá venimos y pues luego yo me topo con que la línea, con que propiamente el método o el procedimiento a seguir es única y exclusivamente registrar comprobantes fiscales. Yo preguntaría qué tiene que ver un requisito fiscal como lo es un comprobante con una operación que afecte económicamente a una entidad. Lo fiscal o lo tributario me funciona exclusivamente para calcular impuestos. Lo financiero para ver el rumbo del negocio. ¿Sí? Esta técnica me va a ayudar a producir información financiera que voy a incorporar a los estados financieros. Y aquí tenemos un cruce. ¿Un cruce con qué?
con la legislación mercantil, donde me dice que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado que me permita preparar información financiera y estados financieros